ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. Las voces de la música chilena están aquí. Esto es Cuerdas al Aire, con Leo Nores. Hoy, Joe Vasconcelos. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a un nuevo capítulo de Cuerdas al Aire. Hoy estamos con uno de los músicos fundamentales de la música chilena y también para hablar de uno de los discos que son quizás más importantes de los últimos 30 años. Estamos con Joe Vasconcelos para hablar del disco Toque. ¿Cómo estás, Joe? ¿Qué tal? Bien, viviendo estos 30 años, así lleno de recuerdos y tratando de ponerle bien bueno para que podamos celebrar el 9 de noviembre en el Movistar. Sí, hay pues. que llenar esa cuestión. No me cabe duda que se va a llenar. Hay que llenarlo. Eso. Oye, ¿cómo ha sido reencontrarse con algunas de las canciones que quizás no tocabas hace mucho tiempo, otras sí, que no han salido nunca de tu setlist, pero el reencontrarse con esas canciones 30 años después, en la sala de ensayo, ¿cómo fue? Pues ha sido entre tierno, nervioso, buscar el tono. Ya la voz no está como estaba en aquellos tiempos, entonces adaptar, buscar tonos nuevos, tocarlas. Y creo que nosotros tuvimos un principio de año muy poderoso que fue tocar en REC, tocar en Lollapalooza, tocar en el Día del Patrimonio. Tocamos para mucha gente, eran como partidos de Copa América, así de verdad que termina ejo. Porque un intercambio de energía grande. Y ahí pudimos probar, porque agregamos un montón de temas al repertorio. De verano empezamos a agregar temas del toque, temas como el trastoque, temas como el regalito, cuaresma, que eran como ver cómo reaccionaba la gente, ¿no? Y la primera reacción, por ejemplo, en el REC, eran 180.000 almas, era harta gente. La verdad que la intimidad ahí se va a la baila. O sea, tú buscáis una carita más, pero es tanta gente que la verdad que es grande. Entonces, pero hay una reacción. Sobre todo en el trastoque era como una reacción, dice, ¡ay, este tema! ¡Uy, te acordás de este tema, qué rico! Y entonces esa reacción se produjo en el REC, se produjo en el Lollapalooza. Fue algo muy bonito y eso es como lo que yo siempre trato de hacer cuando de repente quiero probar un tema nuevo. Yo no lo aviso, lo tiro entre medio. Yo hago un tirado, hablo poquito y hago harta música. Entre medio te tiro un tema para ver la reacción, cómo reacciona el público. Si no pasa nada, si pasa así como cri-cri, ese tema lo vamos a revisar después. Después hablamos del tema. Porque yo tengo, a veces cuando tenés cualquier expectativa con el tema y no pasa nada, es súper decepcionante. Entonces, mejor quedarse calladito. Pero esta cosa de reencontrarse con los temas no solamente me lleva a un reencuentro musical, sino que me lleva a un reencuentro histórico de qué pasaba, por qué salió ese tema, por qué elegimos ese tema. Como el tema como Cuaresma, ¿no? Que era un tema de un compositor brasileño, Ivan Lins, que es un monstruo. Y ese tema tenía muchas características con algo que me había pasado a mí. El Iván, cuando él compuso, él se recibió ingeniero químico y ya grande empezó a tocar piano, empezó a ser músico. Y una forma de poder entenderse con su papá era que el papá era muy pechuño, era de Minas Gerais, gente muy, muy religiosa. Entonces, este tema tenía que ver con esta cosa, la cuaresma, ¿no es cierto? La cuaresma pesa porque el carnaval es una fecha religiosa, porque se hace una semana antes de la cuaresma, ¿no? Entonces, la cuaresma tiene esta cosa de la alegría, la hipocresía, el cinismo, venía bien en ese momento, pero no por una cosa política, sino que venía bien porque era un poco contar un poco de mi historia también, porque Iván Lins le mostró ese tema a su padre y su padre dijo, bueno, este nació para martillo, así que vengan los clavos. Y a mí me pasó algo parecido, ¿no? Como mi papá, él no sabía, le gustaba mucho la música, pero no había músico en la familia, entonces era una incógnita que llegara un hijo y dijera, quiero ser músico. Y chuta, se va a morir de hambre. Y de alguna manera, cuando él me vio actuar con el Grupo Congreso,
él se dio cuenta de que yo era para eso. O sea, que no tuviera más esperanza en que fuera a estudiar ingeniería o que fuera abogado. No, mi pega era este era mi faro. Siempre fue así toda mi vida. Entonces, como ese reconocimiento, Cuaresma tenía que estar en ese disco por eso. Además, era un disco que yo venía de un espacio underground, venía tocando mucho. Yo siempre he sido un músico de escenario, me encanta el escenario, me encanta tocar. Y venía en mi camino hasta que se celebraban los 25 años del Grupo Congreso en el Curso Central. Y los cabros me invitan a cantar El Hijo del Sol Luminoso. Y era la fiesta 25 años del Congreso, estaba la EMI, estaba todo un Curso Central lleno. Y cuando Panchito Sasso me invita a cantar, se produce la gente se embala muchísimo. Corren para adelante, cantamos el tema, fue bellísimo. Y el show seguía, entonces yo canté el tema y me bajé del escenario. Y voy caminando por los pasillitos, esos pasillitos de camarines. Y aparece Luigi Mantovani, que era el director de la EMI en ese momento. Y como buen italiano me dice, ¿tú tienes grabadora? Digo, no. Anda a hablar con Carlos. Entonces estaba Carlos Fonseca en otro camarín. Ahí pasé y Carlos, bien, oye, qué bueno, qué bonito, qué bacán todo esto. Ven a verme el martes. Y voy el martes y el martes yo firmo con EMI, Odeón, EMI, donde pasaba por mi cabeza todos los artistas EMI, que yo, todos los discos EMI que yo tenía de artistas entrañables. Ahora yo estaba en esa familia, estaba como cabro chico viendo la... O sea, tuviste ahí como un toque mágico. Claro, fue como eso. Fue como que, bueno... es lo que pasa a veces con las canciones. Sobre eso yo te quería preguntar, porque dentro de las canciones del disco hay varias definiciones o historias, quizás, porque uno podría decir que toque tiene algo que ver con trastoque, o esto lo que te decía como la broma, un toque mágico. Claro. Finalmente, ¿de dónde viene el concepto toque? ¿A qué te Bueno, en ese momento, lamentablemente, en portugués, en esa época, en Río, cuando eu vou te dar un toque. Voy a dar un toque, te voy a dar un dato. Ajá, ya. Un toque, en ese momento era un dato. Y el llamarlo toque era justamente como un dato. Porque dentro de toda la música que se estaba haciendo, yo estaba haciendo una música distinta, como cada uno estaba haciendo su estilo. Y para mí dar un toque era como darte un dato. Oye, existe esta música. Claro. Esta música viene con batucada, esta música viene con ritmo, esta música viene de quien yo fui en Congreso, esta música viene con todo lo que está pasando ahora y venía con algo que yo no sabía qué era, pero era lo que yo tenía en ese momento para hacer mi vida en Chile. Y gracias a Dios no fue de un momento a otro, fue harta pega, porque entre medio con el sello, justo después de grabar el toque, yo lo veía con el Verde Cerca a veces, ¿dónde lo tienen? En los locales de disco. Y no lo tenían en música latina. De repente me encontraba que el disco estaba en el sector de New Age. Entonces estaba al lado del Subira, al lado de Andreas Follenby, de New Age. ¿Y por qué no sabían qué es lo que era? Claro, es que tiene un montón de... ¿Qué es esta música? Entonces para mí el hecho de dar un toque era como que... te voy a dar un datito. Claro. Era como eso. Y el toque se prestó para eso. Además, en otros lados, el toque lo vinculaban con la cocaína, con el consumo, y yo justamente no era eso. No era eso, no es mi mundo ese. Claro. Y el toque fue un disco que fue importante porque, primero, bueno, salimos del anonimato, del trabajo, así, préstame el estudio, entramos, grabamos apoyados por un sello, grabamos con un gran productor, Guido Nissenson, y Guido naturalmente llegó y agarró el disco y todo lo que nosotros llevamos tocando, él llegó y cortó cosas así, esto se va para la casa, esto no, entonces con los músicos... Oye, ¿y hubo mucho que quedó fuera o las canciones cambiaron mucho después de este desposte? Tuvieron cambios, fíjate, sí. Tuvieron cambios. ¿Cuál fue? Claro. Por ejemplo, el Solo por esta noche. Ajá. Solo por esta noche tenía una onda... Era blusera, sí. Pero tenía un bajito más ¿cómo se llama? Más busy, tenía más pega el bajo en esas cosas. Y Guido llegó y dijo, snap. Simplifiquemos esta cuestión. Claro, y eso pasó en varios temas. Entonces había que cuidar la sensibilidad de los músicos para que no se sintieran pasados a llevar. Y yo también era la primera vez que yo trabajaba con productor en algo mío.
Yo había trabajado en otras cosas, entonces tenía que ser el productor respetuoso conmigo y yo con él, e ir conociéndonos en el camino también. Hicimos harta preproducción. Hicimos preproducción en La Batuta, que en ese momento La Batuta era el lugar más importante para el rock en Chile. O sea, si no tocáis en La Batuta, no estáis. Es una medallita que hay que tener. No teníais esa medalla, que te falta La Batuta. Entonces llegamos a ese extremo de que hicimos la pre en La Batuta. Entonces igual hubo como ese descontento, yo creo que por la onda y la dinámica que tuvimos después con él, con Guido, todo fue entrando en los conformes. Después cuando ya llegamos al estudio, que utilizamos hasta las tostadoras, o sea, utilizamos todo. Entonces la gente del estudio estaba, sí, vamos a ver esta cosa, va a andar con todo. Nos prestaron los fiscales, nos prestaron equipo, tenían unos Fender gigantes, bien bulliciosos, así que metimos todo lo que queríamos. Primera vez en mi vida, imagino que puedo llevar al perro, trae al perro, y el gato, trae el gato también, y a Yuya, ya, y a Yuyita. Era como, estaba todo. Yo estaba feliz, y creo que ese espíritu está en el disco porque tiene una energía potente. Ahora, fue un disco de estudio, y yo siempre fui de en vivo. Es que ahí hay un detalle importante, porque ponte tú, está la canción Huellas en estudio, pero que después se ganó su lugar, digamos, en vivo en otro disco. Años después. Claro. Entonces ahí como que se termina cerrando ese círculo. Claro, qué bueno que eso es lo que pasaba. De repente, el primer impacto con el disco, me acuerdo que una persona del sello me dijo, oye, pero si tenemos un artista que me llena estadio, pero no me vende disco. Y era como para decirle, pero yo tengo que llenar estadios, tú tenés que vender los discos. Claro. ¿Cómo me dice eso a mí? Porque justamente yo creo que el toque, la gente venía del en vivo. Por eso en el futuro tuve que grabar el vivo. Porque había una cosa que hacía, está lindo el disco, pero me falta el grito, me falta esa cosa que tenían las tocatas. Ahí, por pedido del sello, hicimos una versión nueva del Huella, que a mí personalmente no me gustó porque yo quería poner otro tema, había otro tema, pero pidieron y lo pusimos. Y tampoco tuve el resultado que tenía que tener. El Huellas vino a tener resultado cuando grabamos el 99. Claro. ¿No? Oye, y esa canción yo también, uno la puede interpretar como algo, una relación amorosa, pero tiene una explicación muy distinta a lo que uno podría imaginarse. Sí. ¿Cuál es el origen? Y no me creen. Yo lo cuento y no me creen. Pero es verdad, estábamos con mi papá, estábamos en Río, y yo siempre iba a tomar una cecita con ellos, y noticia, y sale la noticia. No había tele, no teníamos tele, pero estaba la radio prendida en la cocina. Y fallece el mariscal Tito, Yugoslavia. Y mi papá, entre su tranquilidad, me dice, cagó Yugoslavia. Y yo me cago, Yugoslavia. Y yo, no, eso ya pasó, no va a pasar eso. Y pasó. Y pasó justamente en los 90, que no podemos olvidarlo, la invasión a Irak, la OTAN bombardeando Sarajevo, o sea, YouTube cantando, o sea, estaban pasando cosas. Y a mí me quedaba grande el tema. Yo no sabía cómo tocarlo. Y no sabía cómo humillarme frente a mi descaro con mi viejo, que tenía toda la razón, si era diplomático, ¿cachaba? Claro. Hizo un comentario interno así para callado, y empezó a quedarle como. Entonces al final el Huellas nació como un juego de una traición, mujer ingrata, traicionaste mi corazón, y se pudrió todo. No juegues con el alma ajena, no juegues con la vida, ¿no? Era como. Y al final, bueno, y el tema de tanto cantarlo adquirió un valor por el lado justamente del desamor, de que te cagaron y todo lo que. Entonces fue como un mantra, pero un tema que, como me dijo una amiga en Perú, me dijo, esa canción no tiene coro, oye. Bueno, ¿y qué tiene? Es que me parece que no tiene coro. Bueno, pero funciona igual, ¿te gusta o no? Sí, buenísimo, pero ¿lo hiciste pensando? No. Yo hice una canción, no hice pensando que esta la voy a hacer sin coro, a ver qué. No tuvo coro, pero tuvo un desarrollo fantástico. Entonces, y es un tema que me ha dado mucha satisfacción
en América Latina sobre todo, o sea, desde República Dominicana, Panamá, Colombia, Ecuador. Fue como un tema que agarró papa y la gente le gustó, y hasta el día de hoy yo paso por Perú y, oye, ahí va ese que canta El Cuidado. Claro, bueno, tengo mucho cariño, recibo mucho cariño de la comunidad peruana, es como que ese tema sobre todo, me abrió puertas en el sentimiento latinoamericano como yo no lo hubiese esperado jamás. Mira, qué bonito. Ahora que dijiste eso de los 90, me empecé a acordar de la canción Sin Pedigrí, Sí. porque esa es chora, porque en el fondo ahí tú hablas de no tratar de aparentar lo que no se es, y en eso hay que, digámoslo, y quizás hay gente que no lo sepa, pero en los inicios de los 90 acá en Chile había gente que andaba con celulares de palo, para andar aparentando un teléfono de madera, como porque era había como muy harto caro. de eso. Entonces, Todavía hay, pero yo creo que con la cantidad de información ya, ya hay más. se aparenta de forma distinta. Claro. Pero ponte tú ese tema que está dentro de es como nunca fue single, digamos, está como escondidito dentro del disco. ¿Cuánto de eso ves todavía de acá de nosotros? Porque Qué loco, porque querido, ahí. yo creo que hemos retrocedido. Pensé que en algún momento habíamos llegado a algo, después vino la pandemia, y después de la pandemia como que volvimos atrás tanto tiempo. Estamos viviendo este mundo cínico, ya no se puede creer el mundo que estamos viviendo. Esa locura por irse a Estados Unidos, esa cosa de querer aparentar ser americano. Claro, porque una vez alguien dijo, no sé quién fue, algún artista, no sé, gringo, dijo que Argentina era Europa y que Chile era Estados Unidos, que nosotros siempre nos parecimos más a Estados Unidos en nuestra arquitectura, en nuestra forma de ser. Y para mí era como el Sin Pedigrí evoca muchas cosas, ¿no? Esas cosas de cuando digo, no conozco París, conocí Brasil, claro, y algo sí, del Uruguay, y me encantó. Porque eso es lo que me alimentaba en ese momento. O sea, yo, para encontrar estímulo, imagínate, fui a Uruguay, de repente me encontré en una cuerda de tambores de candombe. ¿Qué es esto? Como el Bob Esponja. Claro. Era como, pero y descubriendo tantas cosas. Cuando descubrí la preciosura, la delicia de la música peruana, es algo que tú dices, aquí hay mucho que aprender. No me quiero distraer con otra cosa. Quiero estar acá, quiero ir a todos lados, quiero escuchar un San Juanito en Ecuador, quiero ver cumbia de verdad, quiero ver vallenato, quiero verlo, porque es todo tan mágico. Y ahora que lo decís, ¿cuál es el origen de mágico? Porque las primeras frases del verso, para comenzar quiero abrir mi corazón, esa ya es como una declaración súper potente. ¿Cuál es la historia de esa canción? Es eso. Es un poco lo que estaba contando. Era un poco el tema de hablar sobre todo toda esta magia que nos rodea, y nosotros como que no la miramos, no nos damos cuenta y miramos para el norte y nos sorprendemos, y los medios te llevan siempre para el norte, que lo que viene del norte es verdadero y lo nuestro no. El otro día me tocó traducir, mi señora me pidió que le tradujera la canción Esta tarde que tarde de los Matías Bazar, ¿no? Y yo se la canté en italiano y después la canté en castellano, y pierde tanto en castellano. La historia en la lengua es tan bella. Entonces ese mismo espíritu en nuestros acentos, nuestras formas de hablar, cómo habla el colombiano, cómo habla el paraguayo, cómo habla el uruguayo, vos. Entonces todas esas cosas, esos pequeños misterios, esos pequeños hechizos, eran como que lo que yo lo comentaba, y como que había un lugar común con cualquier persona de cualquier clase social, de cualquier estrato, que cuando uno toca el tema ese del árbol de San Juan, que el remedio de la abuelita, que la abuelita se tomaba una agüita de sauce cuando le dolía la cabeza. Todos esos pequeños, grandes secretos que nos acompañan. Yo te diría, en América Latina muchas cosas se parecen, tal vez las hierbas cambian, pero el principio del nanay, del apapacho, esa cosa que viene desde el origen de nuestras raíces, el mágico tiene eso, es como yo creo que hasta el día de hoy es un tema que se escucha mucho, y que el otro día lo toqué para las chiquillas de cáncer de mama, y
Y al cantarlo, yo estaba con ella, y al cantarlo, la letra, pucha, qué dimensión tomaba esa letra frente a estar cantando a las chiquillas con cáncer. Tiene un sentido distinto. Cambia el sentido, ¿no? Como que, y adquiere la gente que la escucha, y quien la está cantando también, no la estáis cantando con el espíritu de la fonda de la Jane Fonda, ¿cachai? Claro. Está ahí en otro espíritu, pero la canción logra tener la profundidad que tiene que tener. Eso es un regalo. Uh-huh. Ahora que lo dijiste, eso, lo de la pasión y todo, estaba pensando en otra cosa, haciendo la comparación de cuando aparece el disco Toque, en qué estábamos en Chile, y pensaba en Set de Gol, porque en mediados de los 90, pucha, aquí pasamos con la calculadora, sí, la sufrimos, fue hasta Francia 98, que recién ahí como que se celebró algún gol. Antes de eso nos dábamos pie con bola. ¿Sabes qué me pasaba? Que una vez en una entrevista, yo creo que con el Pato Yáñez, me parece, en unos canales, así en aquella época, la gran admiración por el Pato Yáñez. Entonces, no sé por qué me dio por preguntarle, ¿qué escuchan ustedes antes de salir a la cancha? ¿Tienen una arenga? ¿Tienen un tema? ¿Tienen algo? O sea, no, pues. Cada uno tiene su historia, cada uno tiene una cuestión. Porque cuando tú veis, mira, una vez, no sé para qué copa, no sé si fue la Copa de Francia, Brasil fue a hacer las previas con polera azul a Escandinavia. Llegaron a Dinamarca y los recibió una batucada danesa, que no era la batucada de hoy, era pum, puto, pum, puto, pum. Y el equipo brasilero perdió todos los partidos. Y en uno de los comentarios, uno de los futbolistas dice, pucha, que fue difícil, ¿qué dices tú, la polera azul? ¿Cuál es la cábala? ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? Dice, mira, nosotros jugamos bien, pero había una charanguita que fue a todos los partidos que nos cortaba las piernas. Claro, porque si tú estás tú ves el guante está jugando en base a lo que está sonando. Cabe poner y el buen Claro, entonces ahí me daba con la sensación de que la música juega un rol importante en ese baile, ¿no? En esa danza maravillosa que es el fútbol. Y por eso ahí me vino esta cosa de hacer el Set de Gol, porque era como... me acuerdo que hicimos un video chistosísimo con el canal Rock and Pop de antaño. Y era divertido porque era como que nosotros, los guatones ahí jugando, no éramos tan guatones todavía, pero no éramos futbolistas ni nada, pero como que el tema acompañaba, tenía que ver con fútbol, y fue adquiriendo era como sentir como que el fútbol es un baile. Y el deber de una barra es hacer bailar a sus atletas. Eso es lo que siento, siempre lo he sentido así. Y me encanta cuando hay un partido bonito, cuando el juego es música. Ronaldinho, por favor, Ronaldinho. Otra cosa, claro. Para mí es lo más genial, porque verlo es alegría el tiempo entero, y lo que él hace es música. Oye, y ya que estamos en esa, ¿qué hacemos con la selección ahora? Con el recambio. Yo la verdad que creo que hay mucho cacique para poco indio. Hay demasiado cacique para poco indio. Creo que hay una industria que se alimenta del fútbol y no está muy preocupada si el fútbol es bueno o es malo. No hay el cuidado que se tiene que tener para generar una generación de buenos futbolistas. Nosotros tenemos gente muy entusiasta, cabros lindos que le ponen todo, pero muchas veces van solitos, pues no hay un apoyo. No sé cuál es el apoyo que debiera haber, pero creo que la cantidad de plata que genera el fútbol debiera ser invertida en el fútbol y no en autos grandes, ni en ternos y corbatas. Debiera ser invertido en el fútbol. Debiéramos encontrar otro Bielsa, tenerlo aquí de planta, regalarle una casa preciosa, que le hagan masaje en las patitas para que el compadre se quede y sea capaz de formar una generación de nuevos futbolistas. En este momento yo siento que está árido. Siento que yo veo en los futbolistas, es como ver la cara de un músico que quiere salir a tocar. Claro. Y estudió y ensayó y quiere tocar. Y de repente hay tanta burocracia, tanta cosa antifútbol alrededor del fútbol, que
que a veces asusta. Oye, yo, y retomando como sobre el disco, estaba pensando en las nuevas generaciones, igual como pasa con la generación dorada del fútbol y todo. Una canción en particular, Las 6. Porque esa canción recoge súper bien, ponte tú, la guitarra con arpegios, que es como la onda que tiene la guitarra como de los Vikings 5. Exactamente. Como ese sentido. Y de una otra manera también inspiró después a muchos otros músicos de nuevas generaciones de cumbia en Chile. Claro. Como que hay un antes y un después de la canción Las 6. Claro. ¿Cómo nació esa? ¿Qué te acordáis tú de Las 6? ¿Fue hasta las 6 de la mañana? Las 6 fue más o menos eso. O sea, lo que yo canto en la primera parte, justamente estábamos en Serena, cerrando un verano de batucada. Hicimos una batucada, éramos 8 más 8 bailarines, bailarinas, y viajamos por todo Chile haciendo batucada para una marca de bebida. Estaba terminando el verano. Último día, estábamos en La Serena, Coquimbo, ahí en la frontera, y fuimos a celebrar que habíamos terminado y todo, y nosotros estábamos en ese momento, éramos bastante sanitos. Entonces terminamos y nos estábamos yendo a las cabañas con las chiquillas y todo lo que... Y, claro, y veíamos que eran justamente las 6 de la mañana y era el último día de verano, digamos. Entonces había una cantidad de zombies por la calle. Y los Vikings 5, Coquimbo. La pregunta esa que con los chanchos lo comentábamos alguna vez, que nos tocaba tocar en universidades, en varios lugares de Chile, y siempre al final, hola Tommy Rey, ¿no es cierto? Hola Palacios. Y ellos cerraban con terno. Y ellos eran, y los cabros, los estudiantes los contrataban, y ellos eran los compadres. Pero no salía ni una noticia, no salían en la tele. Ellos eran, digamos, el Festival de la Una, me acuerdo que siempre habían bandas de cumbia, habían bandas que se presentaban. De repente pasaron al olvido en los medios, porque en la vida real la gente estaba tocando. Entonces para mí era como importante homenajearlo. Era parte, el disco tiene varias cosas, ¿no? Sí. Es de Google. Sí. Entonces faltaba ese lado, que era como homenajear a la grande orquesta, las grandes orquestas de cumbia. Y yo tengo recuerdos que cuando en dictadura yo trabajaba en el Casino de Viña, y en esa época la cumbia, le decían cumbia a todo lo que fuera centroamericano, como que una forma así de tratarlo con desprecio, así, no, como que era cumbia. Pero yo trabajaba en el casino, hacía el show que tenía que hacer y después tenía que quedarme porque había que tocar cumbia para que los compadres con la corbata en la cabeza bailaran el trencito. Pero siempre como que, no, es que cumbia, no. Y no, pues, perdón, sorry baby. O sea, que la cumbia juega un rol importante, como la música mexicana, como todo. La cumbia estaba dentro, y nuestra cumbia, como me dijo una vez un amigo en Brasil cuando puse disco, me decía, es como una cumbia triste. Y eso me quedó siempre así, era como una alegría triste, una alegría melancólica. Oye, qué buena definición, porque claro, si uno le pone atención, muchas de las cumbias antiguas a veces son como de desamor o de un quiebre. año más. Claro, es el Un año más, yo me acuerdo cuando hablé con don Hernán, yo le dije, esto parece Cole Porter, ¿no? Bari, ba, ba, bi, ba, ba, bari, ba, bi, ba, bi, ba, ba, ba. Y él me cuenta que esa la compuso cuando se dio cuenta que estaba solo. Mira. Se había muerto su papá, su mamá, su hermana, él estaba solo. Entonces de ahí era un tema triste. Si tú miras la armonía, es triste. Sí, pues. Y ahí don Martí Palacio le puso y lo hizo con violín y lo pasó a la trompeta. Es muy loca la historia, es muy increíble la historia de nuestra música, y cómo esa melancolía adentro queda dentro de esta alegría, ¿no? Y las 6 tiene que ver con todo eso, o sea, tiene que ver con ese espíritu de... Lo lindo fue cuando las 6 pasó por varios caminos, y nunca fue nada. Hasta que ahí adquirió esa sonoridad de Sonora con trompeta, ¿no? Y creo que eso fue un gran estímulo, porque yo creo que yo debo tocar una cumbia o dos cumbias en mi repertorio. Tengo una que hice para el Taxi para Tres y esta. Y claro, está La Gloria de Chile, que también la hicimos después con Tommy Rey, que fue muy bonito.
que va a estar el 9. Ya, pues eso es importante. Bueno, ahí va a haber un poco, hasta cueca también, ya que estáis con la bolera del tío Roberto. Sí, pues, que ahí, esto... Claro. Pues esto es la Jane Fonda. Esa es la frutilla, ahí también va a estar ahí. Otra historia divertida. ¿Cuál es esa? ¿Cómo fue? A ver, frutilla, nosotros estábamos... fuimos a Coyhaique, estuvimos una semana en Coyhaique y Gardel no cantaba nunca. Po. Y seguíamos, y yo tratando de buscar peguitas y nos salían peguitas. Y en el hotel que estábamos, ¿qué hay de postre? Frutilla. Todos los días había frutilla. Y ahí después me cuentan toda una historia. Ahí fuimos a comer a la casa de una persona que había sido relegada y él nos recibió en su casa, una casa de duende, hicimos cordero, choro, maltones, toda la cuestión, fútbol, corderito. Y ahí él me dijo que fuéramos a comer calafate, porque estaba lleno de arbolitos de calafate, claro. para volver. Entonces fuimos a comer calafate. ¿Qué otra cosa el calafate? Y la frutilla. Y después le pregunto a un caballero que me decía, no, lo que pasa, ¿sabe qué pasa? Que aquí parece que le echaron algo a las frutillas, que ahora todo el año hay frutilla, pues. Haga frío, haga calor, con nieve, con todas las frutillas, sí. Entonces, ¿qué hay? Frutilla, todo el mundo con frutilla. Entonces quedó esta historia del frutilla. Y era la primera vez que yo iba a Coyhaique, y entre estado en eso me llega una invitación para ir a Noruega. Entonces, de extremo a extremo, siempre me pasan esas cosas. Muy divertido. ¿Y te llevaste frutillas para allá? Y meta frutilla. Pues, entonces, y lo otro que nos decían, oye, que ¿y Puerto Aysén? No pasa nada en Puerto Aysén, no. Pero pucha, vamos a ir a tocar para allá. Sí, pero quédense acá nomás, que en Coyhaique es más entretenido. Y cuando fuimos a Puerto Aysén, todo pasando en Puerto Aysén. Todo pasando, elección de reina, estaba todo pasando. Y eso fue divertido. Entonces, por eso de Puerto Aysén y su plaza, porque estábamos en Coyhaique, pero en Puerto Aysén vimos la onda patagona. Y todo lo otro era como más discreto. Coyhaique es más discreto. Y Puerto Aysén estaba más embalado. Entonces nos llevamos esa imagen. Y es claro, es como una tonada, porque no alcanza a hacer una cueca, porque no tiene vuelta. Está como hasta medio camino. Claro, no tiene vuelta. Me preguntan, claro, y dije, ups. Claro, yo no soy cuequero, yo después vine a aprender, después que me digan, oye, ¿sabes qué, frutilla? Oye, ¿dónde va? Es interesante porque tenía una cueca sin vuelta y otra canción que no tiene coro. No tiene coro. Era como que, oye, ¿qué está pasando aquí? Pero yo creo que esa es la libertad de sentirte libre. Creo que el ejercicio de la música tiene que tener libertad. Yo creo que hay por eso hay tantas categorías dentro de la profesión de músico. Están los creadores, están los que son intérpretes, están los violinistas que estudian para tener el sonido más perfecto y tal vez no está preocupado en componer, el que está buscando su sonido. Entonces hay tantas categorías en este trabajo. Y hoy en día la cosa digital como que te facilita el camino, pero de repente hace que muchas veces los músicos que interpretamos, a veces nos venga el pensamiento de que vamos a un camino así como si fuéramos sastres o fuéramos zapateros, como que nuestro oficio se va a ir diluyendo, va a ser siempre necesario, pero ya toda la modernidad ya va a ser con que... Piensa tú qué locura, por ejemplo, un cabro que escucha un tema de los Tiros de Gracia y escucha eso, y ese tema, esa sample, parte, claro, es un sample de Billy Withers. Sí, pero este niño no va a tener nunca idea de quién es Billy Withers, porque para él viene de los Tiros de Gracia. Claro. ¿No? Eso es loco, y eso va como que se van perdiendo ciertas influencias. Entonces a veces te llega un reel en internet donde sale la versión original de un tema y dices, ¡oh, qué lindo! ¿Cachai? Pero con este proceso de tanta modernidad y poca creatividad, hemos perdido armonía, hemos perdido melodía, hemos ganado ritmo, sí, pero hemos perdido melodía y hemos perdido armonía. Hemos perdido las canciones como... Yo también soy culpable si la hice sin coro y la otra la hice sin vuelta. Yo también tengo la culpa en ese sentido, ¿cachai? Pero... Y uno empieza a analizar, bueno, una canción ¿de dónde viene? Probablemente viene de la ópera. Como se trabaja una canción, ¿no? Intro, canto, coro, vuelta, final. Hoy en día ya eso es...
es relativo. Sí. No sé si está bien o está mal. La cosa es que ojalá la participación humana, por ejemplo, a mí me da un poquito de pena cuando yo veo a estos niños que suben un reel, el compadre tocando un tema de salsa solo. Toca la clave, toca la campana, toca el bongo, toca el bajo, toca trompeta, trombón, solo. Flaco, no tenía amigo. Claro, falta ahí la banda. No tenía amigo, loco. O sea, es como, a mí me daría susto contratar a un flaco que hace todo solo. No. Sí. A veces prefiero que el flaco no toque nada y que haga así con las palmas, pero la pura presencia de él ya es todo. No se puede perder eso. Eso es súper importante. Oye, yo de verdad te quiero agradecer por la conversa, por poder revelar un poco eso de los secretos de las canciones, porque el disco toque es un viaje por distintos. Sí. Entonces, súper interesante. Este domingo 9 en el Movistar, esa es la invitación para todos. Sí, va a estar bonito. Estamos trabajando con escenógrafo, un equipo técnico maravilloso. Estamos preocupándonos de que los invitados sean lo que tienen que ser, o sea, tienen que ser muy especiales. Ojalá que la gente, que sean invitados, que la gente no se lo espera, que estén. Y estoy cuidando harto eso, estoy recibiendo mucho cariño por ese lado. Y estamos trabajando harto, estamos trabajando harto para que el show del 9 sea el show. Que pues no fuiste, te lo perdiste. Mira que hay harta pega detrás de eso. Mucho amor, mucho cariño y gratitud, mi querido. Buenísimo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Joe, y a ustedes también por ver el programa. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Ir a comerse una frutilla. Ir a comerse una frutilla con azaí. Eso, listo. Nos vemos hasta el próximo capítulo. Chao, chao. Esto fue Cuerdas al Aire, el podcast de música chilena donde todo suena bien. Disponible en adn.cl y plataformas digitales.